Hola, buenos días. Estamos aquí otra vez y nos da muchísimo gusto reunirnos para esta vez comentar el libro de Bonnie Garmus, Lecciones de Química. Lecciones de Química es un libro un poquito inclasificable. Para muchos, libro de gastronomía, para otros una comedia hilarante o ficción ligera, porque parece que no se valora ese sentido del humor que recorre todo el libro. En realidad es la historia de una química que se ve forzada por ser madre a dejar su investigación y en ese momento descubre con una anécdota nimia que es que se le pierde la fiambrera a su hija, el tupper, en el colegio y la llaman para presentar un programa a una hora muy especial en Estados Unidos en el que consideran que las amas de casa están especialmente cansadas, estresadas, porque tienen que preparar la cena. Y en ese momento, ella, el director del programa, le propone que tiene que animarlas, reavivarlas, revivirlas, y claro que lo consigue nuestra protagonista. Y lo consigue porque va a ser muy original, planteando esas lecciones de cocina, que no van a ser solo recetas, es dotar de una voz, de un fondo, de esa química a cada receta. Y el libro va a ir moviéndose, porque lo que menos, al final se llama Lecciones de Química, pero lo que menos valor van a tener son esas recetas, porque en realidad hay temas que se abordan como esa mujer que quiere trabajar, ser madre, el acoso escolar, el acoso laboral, el duelo, la pérdida, el amor, y de una forma aparentemente ligera, pero que nos ha hecho, creo, disfrutar muchísimo del libro. Yo no voy a hablar más, porque todas estamos deseando de comentar un poquito un libro tan diferente en muchos aspectos. Así que les cedo, no me he presentado, soy Carmen del Valle, profesora de IES Politécnico de Sevilla, de lengua castellana y literatura, y es un placer para mí presentar a las que me acompañan, que son Ana, profesora de inglés del departamento de inglés, Ana García, Felicidad, Mailo Sartales y Rosa, nuestra orientadora. Así que empezamos, Ana. Bueno, yo creo que has hecho un resumen estupendo. Bueno. Y es verdad que es un libro que yo creo que merece la pena ser leído. Es un libro diferente, que muestra a una mujer pues muy sufrida, pero que vive la vida muy intensamente y que enseña, aparte de química y cocina, enseña en una época, porque creo que es el único detallito que esto es a mitad de los años 50 del siglo pasado, y entonces enseña a las mujeres que el lugar que la sociedad les ha dado no es necesariamente el que tienen que ocupar, que yo creo que es de las lecciones más importantes que ella hace en el programa de cocina, ¿no? Y la verdad que es un libro apasionante, a mí me gusta muchísimo, me encanta. ¿Se oye? Sí. Sí, Vale. a ver, rojo. No, que hay una... No, espera, no se te escucha. ¿No? Coge el asunto. Vale. Hay una palabra que no se ha mencionado, que es la de empoderamiento. Ella es una mujer empoderada contra toda norma y contra todo lo que, toda la corriente que hay en ese momento, de que la mujer tiene que estar buenísima, guapísima en su casa y hacer una comida estupenda para que cuando llegue el guerrero descanse, ¿no? Entonces ella es una lección de empoderamiento. Ella no quería ser madre. Ella no quería ser madre, ella ha sido madre por accidente, pero claro, ella se encuentra con su criatura y la quiere muchísimo y la cuida y la trata además de una manera totalmente, pues lo mismo, fuera de toda norma. Ella, si es algo, es que es no convencional, no es nada convencional, para nada. La que tampoco es convencional es la autora. A mí me ha hecho mucha ilusión descubrir que la autora, este es su primer libro y que tiene mi edad más o menos. Entonces digo, todavía tengo tiempo. A ver si escribo algo. Y luego es verdad que tiene un sentido del humor que yo me he divertido un montón con el libro porque tiene mucha gracia. Hay un personaje que es
el padre de la niña que le roba la fiambrera a la hija de la protagonista, que me ha recordado un montón a los hombres de la serie Machos Alfa, porque está totalmente desconcertado, un desconcierto, no sabe qué hacer con ella, no puede llevarla por el carril, y a la vez la admira y además desarrollan luego una amistad bastante profunda. Y luego la Alcina de frente, también otro personaje fenomenal, que también termina de romper sus cadenas con ese monstruo de marido que tiene. En fin, la verdad es que la galería de personajes es muy interesante, muy rica, ¿verdad? Y no nos podemos olvidar a 6:30, ¿no? Se llama 6:30 el perro. O sea, es una novela que, por supuesto, hay personajes que no paran de facilitar datos, por ejemplo, después lo busco, el detalle de cómo, por ejemplo, se elabora un hojaldre, ¿no? Después lo comento. Pero ves esos personajes que de pronto te sueltan palabras del léxico de la química, científico, y sin embargo se mezcla con algo que ella entiende que el perro le habla. Y le puso 6:30 porque era la hora en la que se encontró con el perro. Y terminas tú, dice, no, esta mujer está majareta, tiene un punto de esquizofrenia, no sé qué tendrás, pero vas entrando en su mundo y dices, ¿y por qué no? Es como descifrar a ese amigo que le está ayudando a superar un duelo, ¿no? Y una cosa muy, muy curiosa es que está basado en cuestiones personales de la autora en el año 2020-25 que estamos. Ella comentó que se presentó a un congreso y presentó un trabajo, y en el congreso lo presentó ella, silencio absoluto, incluso críticas. Por las circunstancias de la vida, ese mismo trabajo lo presentó un hombre en otro congreso y todo el congreso se levantó en pie. En el año 2023, que creo que escribió la novela. O sea, que estamos igual. Estamos igual. Pues a esa se quedó muerta. De hecho, una parte de la historia es como los hombres, históricamente, se han apropiado de todos los trabajos científicos de sus mujeres o de otras mujeres. O sea, que puedo empezar hablando del señor Okazaki, que yo pensaba que era un hombre. Es la señora Okazaki. Y esto es real. Esa ahora la voz en off que se escucha, que está fuera de cámara, es José Pedro, el profesor de ciencias, que no es una voz en off que no responda, sino que es el profesor y se nota que imparte biología en el centro y además nos facilita y es colaborador y trabajamos mano a mano para que se desarrollen muchas actividades de coeducación y también este club de lectura. Ya está, perdón, José Pedro, que se escuchaba una voz y digo, tiene que explicarle a ver qué es. Yo si acaso algo del principio. Sí, por supuesto. No, solamente que lo que me he leído es muy ágil la lectura y es el personaje de la niña de Madeleine, que también me parece muy curioso, como para el esfuerzo que hacen ya para encajar como describe ya el esfuerzo que tiene que hacer para encajar en la sociedad. Bueno, tú disimulas y ya después haz un papel y luego aquí, ya en casa, pues ya tenemos otra realidad. Y tiene convencida como la hija de ese tema. Me parece muy curioso, ¿no? Cómo empieza hablando de cómo encajar con los demás y de la cosa escuela. Me parece que el personaje de la hija también promete. Y ya os contaré más. Hay un fragmento en el que ella lo narra muy bien. Comenta, para Madeleine lo más importante del mundo era encajar. Había aprendido la irrefutable lección gracias a su madre, que nunca había encajado. Y así le había ido en la vida. Ya con ese arranque ya nos está planteando qué le espera a su madre y cómo era la familia, ¿no? Sí, por oposición, ¿no? Aprendes por oposición. Oye, ¿cómo veis el chico, el otro químico del que se enamora? A ver, Ana, descríbelo tú. El chico del que se enamora, por el favor. padre de Madeleine. Madeleine, por Bueno, favor. pues a mí me parece que es uno de esos hombres que también hay muchos que merecen la pena. Gracias, señor. No, sí, es verdad que parece que las mujeres feministas Sí. no pueden tener un hombre al lado Sí. feminista y que merezca la pena. Hay hombres maravillosos
que te ven como una persona, como una compañera, como alguien a quien admirar. Y es verdad que él le facilita mucho la tarea, aunque sigue teniendo sus rasgos machistas, porque sigue protegiéndola en el trabajo, sigue intentando, protegiéndola económicamente, que bueno, eso le vino bien, pero que la protege mucho, a lo mejor más de lo que ella quisiera, ¿no? Que si ella se hubiera enterado de que hacía esas cosas, pues a lo mejor no lo querría tanto, ¿no? Yo creo que ni él ni ella son feministas, son personas lógicas. Entonces en ellos lo que Sí, está pero por delante buscan es la la igualdad, lógica. buscan la igualdad. Buscan la igualdad porque es lógico. Entonces, Sí, como sí, es lógico, pero pues ser feminista también. Yo voy a hacer sí, pero no son una propiamente feministas. Con Ellos vuestro no permiso. se dicen feministas, ni hablan de feminismo, ni no, son personas lógicas. Entonces, esta persona es valiosa, a mí no me da que sea un hombre, que sea una mujer, es valiosa, es una científica, sabe un montón. Sí, pero Y si si fuera luego, un amigo hombre, habría hecho que él, Yo creo que sí. en el trabajo... Yo creo que sí. no lo tengo Es que yo... hombre, a que se ver. enamoran, entonces hay también un componente Claro. emocional muy fuerte, ¿no? Porque se enamoran perdidamente, Sí, además. pero hace cosas que suelen hacer los hombres en esas situaciones. Yo no veo a una mujer haciendo eso. Protegiendo a un hombre. Protegiendo a un hombre en un trabajo, Claro que sí, yo lo he hecho. Sí, hombre. ¿Por qué no? Si eran amigos. Vamos De a todas ver. formas, él se va transformando porque él le plantea cosas muy tradicionales. Le plantea que se case, que era muy Sí. tradicional, y él le daba por hecho que ella iba a adquirir su apellido. Y ella no Y quisiera. en un momento que le dice, pero y dice, "Oh, por supuesto que vas a conservar tu apellido". Y luego se ve en el texto. Bueno, realmente había pensado que queda muy bien Elizabeth Calvin, ¿no? Pero él cambia, o sea, él va aprendiendo y va madurando el personaje a lo largo de la novela. En cualquier caso, a mí me gustaría hacer un matiz, que es, hola Marta, ¿se va a incorporar? Marca, ¿te incorporas? Que es que yo no etiquetaría. Y seguimos con las etiquetas. Y es muy peligroso las etiquetas. Empoderar, feminismo, tal y cual. Que no, que son personajes que admiramos, cómo se comportan, cómo se dan cariño, cómo se dan amor. Lo que pasa que ahora a una mujer luchadora, diferente, ya le ponemos la etiqueta de empoderada. Entre paréntesis, que le doy un poco de manía al término por el mal uso que se le está dando. Feminista, por favor, en esa época yo creo que no eran conscientes. Y en relación a lo que acaba de comentar José Pedro, Bonnie Garmus presenta, así como a 90 editoriales, esta obra. Y obtuvo el no. Entonces, gracias a que una se arriesgó, fue publicarla. Y Apple TV ya decidió adaptarla a una película que confieso que no he visto. Pero sí, hay una adaptación cinematográfica. Sí, No, de Apple. de Apple TV, que ha tenido críticas porque la parte más luchadora, más cañera de la protagonista en cuanto a feminismo queda un poquito nublada. Sí, según las críticas, vamos a ver que esto es una lectura. A ver, continuamos. ¿Qué otro personaje porque el deporte también aparece ahí? El deporte es maravilloso, yo no digo nada. A ver, El remo, a ver. sí, que también es el Calvin que estaba obsesionado con el remo, el tío, y la engancha a ella. Y ella también engancha. Cuenta un poco cómo fue. Narra un poco porque es maravilloso. O sea, hay tantos subtemas. Sí, pero pero no. sí, yo sí me acuerdo. Sí, venga. Sí, porque me toca personalmente, porque mi familia son de remo. Y entonces Ajá. el remo ¡Qué maravilloso! es un deporte muy duro que engancha mucho. Entonces él, cuando él empieza a remar, él empieza a desportar también como científico. Entonces él busca una universidad donde haya remo. Y él busca un sitio para trabajar, aunque tenga peores condiciones, en el que pueda remar. Y se levanta para remar a las 5 de la mañana para poder ir después al trabajo. O sea, es una obsesión. Bueno, y nosotros eso aquí también lo Obviamente, conocemos. que tenemos el río al lado. Y tenemos aquí gente que hace remo y Bueno, en este instituto, bueno, el sí, poliestar apuesta por los deportes y el remo es increíble. Y es verdad que es un deporte que o lo adoras o lo odias, porque es muy duro. También es verdad que bueno, está en contacto con la naturaleza, es un deporte muy especial. Y yo entiendo la obsesión que tiene Calvin, porque además es un deporte que tanto que hablamos del mindfulness y tal, o sea, tú no puedes pensar en otra cosa que no sea en remar y respirar.
no te da para más. Y es verdad que a mí me sorprendió cuando consiguió engancharla a ella para remar. Y cómo ella, a través del remo, ¿no? Cuando da luz, y antes de dar a luz, es capaz de estar tan fuerte, ¿no? De superar pues, todas las debilidades físicas gracias a la lengua. Os cuento una anécdota. Tengo conocidas que tras la lectura del libro se han hecho remeras. Así que me hace mucha gracia cuando se comenta que la literatura no es capaz de transformar la sociedad. Yo creo que la literatura nos cambia, nos abre la mente, nos inunda de otras vidas. Y eso es lo maravilloso. A mí lo que me da un poco de pena es no ver aquí a alumnas, sobre todo, porque alumnas hay, lo que pasa que como no siempre, mañana, tienen examen. a cuarta hora tenían examen, querían estar estudiando para el examen y la semana que viene tenemos la Y evaluación. no saben nada de qué les ha parecido o qué... Les ha encantado. Vale. Les ha encantado. Bueno, es que me hubiera gustado que estuvieran aquí. Claro, Hay claro. una parte del libro que también me fascina, que es la endogamia de la universidad, porque es una cosa brutal la universidad. Te puedes imaginar que era la universidad de los años 50, es que puede ser la universidad de 2025. Recuerdo que hay una universidad española que, sabiendo que había un determinado profesor, tenía la norma, o sea, hicieron una norma ad hoc para un determinado profesor para que no se quedara solas con las alumnas. Año 2025, ¿vale? Año 2025, y en esa novela se plantea que es que no había mujeres en la universidad que no se podían quedar a solas con determinados hombres, porque daban por hecho que ese hombre podía abusar de la mujer. Es verdad que lleva eso un maniqueo, a veces es verdad que los personajes de la novela son muy triónicos, pero a mí me ha dolido muchísimo que en el año 2025 hay universidades públicas, ojito, que ad hoc han hecho a sabiendas que había profesores que se pasaban de listo con sus alumnas. Y eso, ella lo ha puesto en los años 50 del siglo XX, pero que estoy convencido que está ocurriendo en universidades españolas y norteamericanas. No te puedes quedar a solas con ciertos profesores. Es terrible. A mí el libro es muy irónico, te ríes mucho, pero es un libro durísimo. Durísimo. Es que el libro... por eso las etiquetas son tan traumáticas, tan lastrantes. Cuando etiquetar este libro, como comento en algunos artículos que he leído, novela gastronómica, os lo comenté antes, ¿no? Novela histriónica, novela tal, es quitarle mucho el valor que tiene. Al hilo de lo que comentaba José Pedro, os invito a que, si podéis, entréis en la web del instituto y en el canal de YouTube, porque hace poco invitamos a una neurocientífica sevillana, Carmen Estrada, muy famosa por sus investigaciones y además que ha estado ahora publicando la historia de Eva, en el que se aborda toda la evolución de la ciencia y de la curiosidad, empieza así como en esta de leyenda de la curiosidad femenina. Y bueno, y que hay mujeres, ella ya tiene una edad porque se jubiló, y cuando se jubiló estudió griego y ha traducido obras clásicas de la literatura griega. Y hay mujeres que han sabido llegar. Y yo recordaba en ese encuentro que tuvimos en el Salón de Actos José Pedro, cómo una alumna le planteó: ¿y cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo llegaste a ser neurocientífica catedrática de la Universidad de Sevilla? Y ella lo dijo muy claro, era la conciliación, ¿no? Que todavía falta hoy en día. De hecho, Unión, Carmen, una persona real, y Elizabeth, hay un momento que le plantea: te vas a quedar embarazada, ¿y ahora qué vas a hacer? Y Carmen, en esa reunión, y Elizabeth, personaje de la novela, dijeron lo mismo. Y el marido, es que si eres un hombre también se ha quedado embarazado. Claro, es y que nadie se lo contando plantea. marido. El marido también se queda embarazado, Lenny. Claro. Y a un tío nadie le plantea, ¿y ahora qué vas a hacer? Pero el daño, y sigue ocurriendo, porque lo hemos hablado muchas veces en estos debates, es que a las mujeres se lo siguen planteando, a vosotros pero no lo han planteado, y a vuestros maridos nadie le preguntó: ¿y ahora qué vas a hacer? Pero yo saco la lanza por todos esos hombres que conozco
que cocinan, que recogen y llevan a los niños, que les leen cuentos y que están al 50%. Y de esos hombres, desgraciadamente, no se habla. Y quizás esos hombres se sienten un poco atacados con toda esta política de la posición del hombre, la posición del hombre que siempre es juzgado o prejuzgado. Y hay muchos que siguen pues siendo compañeros, siendo amigos, siendo ese apoyo en la familia. Y no debemos de, no sé, dejar ni ignorarlos, ni hacerlos que se sienten mal con generalizaciones muchas veces que no vienen a cuento. Sí, en la novela es el personaje de los personajes masculinos, es esa figura, desde luego. Y es maravilloso. Sí, sí, es fantástico. Esos son los hombres que buscamos para tener al lado. Obviamente. Está claro. Obviamente. Y yo creo que esos hombres no se sienten mal. Yo no conozco hombres que realmente sean así, que se sientan mal, porque hay otros hombres que hacen cosas que no... En una tertulia que estuvimos hace poco, sí, porque sentían que había una generalización y ellos no entraban en esa etiqueta. ¿Qué más hay con las mujeres? Obviamente. Pero también yo siempre me acuerdo de la espada de Damocles que tenemos con el cuento de la criada, ¿no? Tenemos que tener cuidado y que no se nos vuelva en nuestra contra todo esto. Y entonces hablar desde el cariño, desde el Yo creo que los hombres también tienen que reivindicar su papel en los cuidados, porque ellos también lo disfrutan. O sea, el machismo es malo para los hombres también. El machismo lo sufren los porque hombres. habla de, bueno, pues de estar, tener unas relaciones más estrechas con los hijos. O sea, los hombres quieren, creo que quieren, y yo veo en familia y amigos que disfrutan cuidando de los suyos. O sea, que no solo como una responsabilidad, que también, pero también como un derecho y una cosa que se han perdido y que yo creo que ya no se quieren perder. Entonces yo creo que hay que, y también el machismo hace daño y es negativo para los propios hombres, no es una cosa de hombres contra mujeres. Yo creo que la cosa es plantearlo como hombres contra mujeres y es como un bucle que se retroalimenta. El machismo es malo para hombres y para mujeres. Y hay una franja horaria que yo la desconocía, que por lo visto se juega en televisión, conocen todo por el marketing que emplean. En televisión la llaman el síndrome de la sobremesa, demasiado tarde para hacer nada de provecho, demasiado pronto para regresar a casa. Ese síndrome afecta tanto a las amas de casa como a los escolares, los albañiles, los hombres de negocio. Nadie es inmune a él. Pero el ama de casa está sometida a un nivel de hiperproductividad desquiciante y pese a toda esa sobrecarga de tareas, encima le toca en esa franja horaria que equivale a, para ellos sobre las 6, preparar la cena, ¿no? Y me ha hecho reflexionar mucho cómo en esa franja horaria nosotros tenemos una pausa, que son las civilizaciones diferentes, ¿no? Aquí está la pausa de la siesta, de la sobremesa, del tal, en algunos países, o cuando no se está trabajando. Y sin embargo, para la mujer no existe esa pausa, ¿no? Perdón, que te he interrumpido. Es que ha planteado esa cuestión de que la mujer es 24 horas pendiente de todo. Porque muchas veces llega el marido, ¿en qué te puedo ayudar? Y llega la mujer. No es que en qué me puedes ayudar, vamos a cambiar el chip. No es que me puedes ayudar, yo te corto la patata, no corto la patata. Hay que pensar que vamos a comer, hay que ir al supermercado a comprarlo, hay que preparar la comida, no es que tú ahora me llegues aquí y me cortes las patatas, no me estás ayudando. Y yo quisiera también destacar otro aspecto de la novela que es, lo hemos hablado, el acoso escolar y cómo a veces el sistema educativo va metiendo a las niñas en determinados circuitos, ¿no? Obviamente está ambientado a los años 50, pero el color azul, el color rojo, y como Madeleine quería el azul, y la señorita Rottenmeier esta decía que no. Claro, la señorita Rottenmeier que representaba un poco toda esta cuestión, y como la niña quería ser parte de los cuidadores de pasillo. Esa, ¿no? Eso tienen que ser los hombres que son muy altos. Y dice Isabel, perdona, pero es que mi hija es muy alta y muy fuerte.
Si usted está buscando a personas altas y fuertes, mi hija tiene que estar en el equipo de pasillo. Pero es que es una niña. La profe es un estereotipo. Absoluto, es verdad que el libro es muy maniqueo, ¿no? Los personajes son demasiado estereotipados. Pero como el sistema educativo va llevando a la niña y como a veces el sistema educativo llega un momento que te rindes y te dejas llevar. Tú aquí en el cole di que sea todo Ya está. y luego en casa cambies. No destaques, esa clave, tienes que encajar y no destaques. Y yo creo que incluso, desgraciadamente, en nuestro sistema educativo actual, no tanto, pero a veces ocurre con muchos chavales y chavalas, no destaques en clase. Bueno, el mito de la fábrica, ¿no? Exacto. Que salimos todos por añadas, ¿no? Y hay que salir todos pues similares dentro de... a mí también me preocupa, me llamó la atención cuando leí la novela la actividad del árbol genealógico. Sí. Cómo se mira esa actividad como una intromisión en la intimidad, ¿no? Y también como para un instrumento de control, ¿no? Yo me voy a enterar de cómo son las familias y en base a eso yo también voy a actuar y cómo lo viven las familias, ¿no? Las dos, que son familias pues distintas, ¿no? En aquella época, tanto la de él, que bueno, no voy a destripar, no voy a hacer spoiler, pero la de él es también una familia diferente, como él también vive mal, porque él en realidad quiere a esa niña muchísimo y la cuida con locura, entonces Como puede, pobre. como puede, pero muy, Como puede. ¿no? Muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y ella lo mismo, ¿no? Y como la otra niña no se ve, ¿no? Pero más lo vive muy mal y hace que vaya buscando respuestas, ¿no? Respuestas que tampoco tiene, porque a lo mejor no es el momento para que la niña tenga esas respuestas, ¿no? Y entonces me ha parecido un elemento brutal de inquisición. Y no olvidemos que en esa época, un poquito más tarde, era el macartismo y todo lo de la casa de brujas, que yo creo que ahí... Yo ya lo he dicho antes, ¿no? La autora da como muchos detalles sueltos, Cargas de profundidad. Sí, que si tú la sabes leer entre líneas, dices, La ¿qué es lo verdad que que dices tú? tiene muchas aristas. Que esto es, que sí, una lectura muy ágil, muy ligera, divertida, porque tiene una ironía que a mí me encanta, pero es muy duro. Muchas de las cosas que cuenta, muchísimas de las cosas que cuenta son muy profundas y la verdad que el libro me ha encantado. La misma historia del marido, del químico que muere tan desgraciadamente, ¿no? Que no es su marido. Que Sí, sí. volvemos a lo de... Bueno, que no es su marido, pero Que se casa. como si lo seriese. Como si lo seriese. Que no, pero que tiene... Si empiezas a profundizar por todas partes, puedes ver mucho fondo. La historia de ella, la historia del el que la contrata para el programa de televisión, la historia de la televisión, la historia del programa de televisión, las amas de casa, es que es todo, es que tiene, no da punta así mismo. Leerlo. De hecho, el productor de televisión es padre soltero. Y de hecho hay un momento que incluso hay gente que piensa que él es pedófilo y lo plantea. Y es que hay gente que piensa que yo soy pedófilo porque estoy criando una niña y no se fían de mí. Lo que hemos hablado antes de que el hombre también sufre el machismo. Vamos. O sea, en esa época y hoy en día yo conozco a padres solteros, y también ellos sufren el machismo, porque es que es un padre soltero. Creo que es muy interesante y sobre todo porque el libro es, lo que habéis dicho, abre muchas puertas, están muchas puertas abiertas a un montón de temas y ya te dejas tú llevar o no llevar, porque da pie a muchos elementos y sobre todo también el tema de la televisión. Sí. No, todo tiene que estar medido, sonrisa profilén, no te salgas del guión, no digas nada, y llegaría loca perdida, claro, tienes que ser guapa, sexy, y se sigue sufriendo, lo hemos hablado en estos debates, mujeres presentando telediarios, porque tenemos a Ana Rosa y a Ana Susana, que son las reinas de las mañanas, ¿no? Nadie utiliza el término rey de las mañanas, estamos siempre ya las reinas de la mañana, por ejemplo. José Pedro, yo creo que podemos ir finalizando. No, perfecto. Sí, pues muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Para nosotros es un placer siempre hablar de libros que nos motivan y hoy esperamos todos que los disfrutéis como nosotros lo hemos hecho. Hasta la próxima sesión.